Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos con su bolígrafo y su hoja para tomar apuntes. Para este primer periodo de la exponencia, le voy a ceder la palabra a mi colega y directora del Centro de Equinoterapia, Cobolar, y de la Fundación Conectando Vidas acá en Santa Cruz. Licenciada, por favor. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar que se vengan para acá. A ver, ¿por qué están tan atrás? Vengan, hay espacio adelante. ¿Están cansados? Sí, ¿no? Ya hasta ahora se siente un poco pesado. Pero un segundito, me permite. Por favor, jóvenes, se les recomienda, hay una instrucción que cada estudiante deberá presentar un resumen de todas las ponencias que vienen y entregarlo a la salida con su nombre y su registro. Este resumen va a tener una ponderación para lo que es el segundo parcial, así que por favor presten atención. Gracias. No pidan copia. Lo vamos a hacer rapidito. La verdad que van a decir, y hasta yo lo siento, como que hace una psicóloga en un congreso de fisioterapia y es bastante complejo, pero por lo que he estado hablando con los anteriores expositores, todos concuerdan en que ahora la época actual y moderna exige a todos los profesionales actuar en el campo transdisciplinario o multidisciplinario. Entonces ustedes tienen que desarrollar dentro de sus habilidades la capacidad para poder trabajar con otros profesionales que de alguna u otra manera participan en el campo de acción que ustedes tienen. ¿Están atentos? Ok, comenzamos. Yo les voy a hablar en primera instancia de una partecita que quizás a ustedes les va a parecer como que algo muy nuevo, pero que es bueno que de todas formas lo sepan si es que a ustedes les interesa este campo de acción. ¿Alguna vez habían escuchado sobre el trabajo con caballos? Más o menos, a ver, que levante la mano quién, sí. 1, 2, poquitos. ¿Quiénes no habían escuchado nunca? Es la primera vez que saben que se puede hacer terapia con caballos. Vamos a ir por el principio, ¿ok? Les voy a contar un poquito la historia de cómo nace esta fundación que la iniciamos el año 2014 para poder ayudar a todas aquellas personas que necesitan de este tipo de intervención y que por un tema monetario no podían acceder. Entonces fundamos la Fundación Conectando Vidas, que lo que hace es promover el fácil acceso de este tipo de terapia a familias que no pueden acceder por, obviamente, recursos económicos. Nuestras principales poblaciones de trabajo siempre han sido parálisis cerebral, síndrome de Down y autismo. Y ahí estoy yo, un poquito, de los estudios que he hecho. Ustedes me van a decir, ok, ¿y cómo llegaste al tema de los caballos? Y yo les voy a contar una historia personal antes de seguir. Yo me fui a los Estados Unidos después de graduarme de psicología porque a mí me interesaba aprender la terapia asistida con perros. Nada que ver con caballos. Resulta ser que en los Estados Unidos me inscribo a un curso que era de 2 días para poder interactuar y aprender a hablar con los caballos y descubro algo demasiado interesante en estos animales. Algo que me llama tanto la atención que desde ese momento he comenzado a interactuar con ellos y no he parado hasta ahora. Bueno, hay un poquito de los cursos que igual lo mencionaron antes, pero he estado prácticamente en diferentes países realizando este tipo de terapia. En Argentina, en diferentes estados de los Estados Unidos, Colombia, siempre haciendo cursos. Y si algo me gusta resaltar es que cuando uno estudia algo nuevo, siempre tiene que formarse al máximo. Entonces lo que nosotros hicimos al momento de habilitar la fundación y nuestro centro fue garantizar tener todas las certificaciones apropiadas para poder trabajar en esto. Entonces nos certificamos por diferentes instituciones que avalan nuestro trabajo a nivel internacional. Entre ellas está la Fundación New Trails, que es una fundación de Texas encargada de trabajar exclusivamente con patologías en neurodiversidad, autismo,
depresión y estrés postraumático. La Universidad de Denver, Colorado, que es la universidad donde yo me formé, en la que se trabaja principalmente en toda la gama de intervenciones con diferentes animales, no solo caballos. Y la Asociación Argentina, que es una de las más antiguas, AEPAT, que a pesar de ser nuestro país vecino, ya tiene más de 50 años trabajando en este tipo de intervención. Y nosotros apenas llevamos menos de 7, ¿no? Solo para que puedan ver la diferencia. Claro que Argentina siempre ha tenido el caballo a disposición. Y para aquellos que les interesa profundizar aún más y leen en inglés, esta es la reguladora internacional de este tipo de actividad. PATH International es lo que te dice que está permitido y no está permitido hacer cuando nosotros trabajamos con caballos en un plano de intervención. Entonces se las dejo ahí por si ustedes quieren leer y profundizar un poquito más. Esta tiene recursos cualitativos y cuantitativos de este tipo de trabajo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Ok. Voy a hacer mi parte muy breve para que ustedes sí puedan escuchar algo más interesante, que es el trabajo que a ustedes sí les podría competir como profesionales cuando intervienen en equinoterapia, que el término correcto en realidad es terapia asistida con caballos. Okay, yo les voy a decir por qué caballos. ¿Por qué caballos? ¿A quién se le ocurre algo? Marcha, ok. ¿Qué más? Postura, ok. ¿Qué más? Vibraciones, ese me gusta. Movimiento, genial. Fuerza, uy, hartísimo. ¿Qué más? ¿Qué del paciente? La conexión es fabuloso. Eso está fuera de tu campo de acción, súper. ¿Qué más? Posiciones, sí. ¿Por qué caballos? Ahorita la Lisa Rosemary les va a explicar un poquito más dentro de el ámbito que ustedes pueden aplicar, pero que obviamente es toda la parte corporal. Pero ¿por qué caballos también incluye toda la parte que nosotros los profesionales en psicología también vemos? Que es todo el tema socioemocional y de conexión. Que yo sé que quizás a ustedes esa parte como que todavía esté ahí medio temblando, pero para eso estoy yo, para poder explicarles desde otro lado cómo ustedes al trabajar en esto pueden en conjunto accionar con un psicólogo, con un psicopedagogo, terapeutas ocupacionales también, fonoaudiólogos. Entonces van a ser un equipo con el que ustedes entren a trabajar al momento de interactuar en terapia asistida con caballos. Y aquí les voy a dar una introducción de un testimonio de una familia con la que nosotros trabajamos que la verdad que tuvieron resultados que no esperábamos. Entonces, vamos a escuchar. Entonces nos dicen de la equinoterapia y a mí me llamó la atención y le hallé algo de lógica, ¿no? Los seres humanos tenemos comunicación con los animales. Entonces ella, sin pensarla 2 veces, ella se vino, averiguó todo y efectivamente así fue como llegamos aquí, y la verdad que nos dieron la confianza. La licenciada Belén nos dio como que nos inspiró una confianza, nos transmitió el positivismo, digamos, ¿no? Y estoy muy contento por el cariño que más que todo que le tienen a mi hija, ¿no? Como cualquier papá, uno lo percibe, ¿no? El cariño que le tienen a sus hijos, la atención. Mi hija ha mejorado mucho. Vemos cómo ya ella toca las cosas. Yo le hablo, ella me mira. Ensayen, de que prueben, porque yo así lo tomé al principio. Dije, voy a ensayar 1 mes y ya vamos 6 meses aquí. Y en esos 6 meses hemos visto bastante mejoría. Y yo estoy muy feliz y quiero que mi hija siga aquí. Bueno, el control cervical más que todo, no, ella tenía, pero es bien leve, era bien poquito, y ahora que está queriendo también ella
dar su pasito, la parte de la columna. Entonces ha sido todo un conjunto que ella viene trabajando aquí y que se le ha visto, digamos, el avance a Zoe. Muy breve, pero creo que muy gráfico para que ustedes puedan ver lo que nosotros logramos trabajar. Uno, cuando somos profesionales, y dos, cuando hacemos las cosas con amor. Entonces vamos por las bases, ¿ok? ¿Por qué con caballos? ¿Por qué escogimos al caballo para poder hacer este tipo de intervención? Y ustedes saben que los humanos y los caballos siempre han estado juntos. Así como te dicen de los perros, ¿no ves que prácticamente cuando era el lobo y que toda la historia de la evolución, pues lo mismo ocurrió con el caballo. Los caballos siempre han estado y formado parte de la evolución del humano. Incluso es gracias a ellos que nosotros logramos hacer estos grandes viajes en favor del transporte, del lenguaje y la cultura y todo lo que es llevar especies de un tramo a otro. ¿Ustedes se imaginan cuánto pudo haber tardado una persona de pasar de un continente a otro cuando todavía no existían los aviones, los autos? ¿No? Y fue gracias al caballo que el humano consiguió lograr hacer eso. Entonces, para que ustedes vean que ellos desde siempre nos han acompañado, siempre han formado parte de la historia de nuestra evolución. Entonces eso es importante que ustedes sepan. ¿Cuándo montaron por primera vez un caballo? En los años 1500 antes de Cristo. Y a diferencia de lo que la mayoría de las personas creen que ocurrió en Europa, esto ocurrió en Asia. La primera persona que montó un caballo fue en Mongolia. Y aquí solo como un datito curioso, la monta incluso ocurre antes de que se invente la rueda, que la rueda es uno de los inventos más importantes en la evolución del hombre porque eso permitió crecer de una cultura a otra. Entonces, los caballos y los humanos siempre hemos estado en alguna forma de comunicación, a través del tacto, a través de la conexión, que lo mencionaban por allá, y a través de la sincronía de movimiento, que es en realidad lo que a ustedes les interesa más en esta parte. Y solo como un pequeñito resumen para que ustedes tengan una idea de cuándo nace esto. En 1901 en Europa se hace la primera intervención oficial en rehabilitación con caballos en un hospital que no era el hospital de Oxford, pero que luego en el hospital de Oxford lo oficializan como tal. En 1917, después de la Primera Guerra Mundial, se le ocurrió a una enfermera decir que los caballos podían ayudar a rehabilitar a aquellos militares que habían quedado en recesión y recuperación después de la guerra, posguerra. Y ustedes saben que los que después de haber ido a la guerra no solo sufrían de amputaciones y sufrían todos los cuadros severos físicos, sino también psicológicos. Tenían lo que ahora conocemos como estrés postraumático. Y comenzaron a notar que los caballos ayudaban no solo en la parte de rehabilitación motora, sino también en la parte de rehabilitación emocional para estas personas que habían sufrido mucho en la guerra. Y es así que después, casi 30 años después, en 1956, nace la primera asociación de equinoterapia en Inglaterra. Inglaterra, Alemania y Francia fueron los 3 países que comenzaron a investigar de manera más profunda este tipo de trabajo. Y en realidad la que hizo todo, que es la que ven en la foto, que fue por ella que dijeron, ok, esto sí, realmente esto cuenta, fue Liz Hartel. Liz Hartel era una mujer que hizo equitación durante toda su vida, pero tenía poliomielitis. Y en algún punto la polio la invalidó tanto que no lograba ni caminar. Pero en 1952, después de mucho esfuerzo y de muchas ganas, ella decide competir y gana las Olimpiadas Olímpicas, incluso estando inhabilitada para caminar. Entonces ahí dijeron, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo?
Y ahí una pequeña foto de lo que les decía en 1901, cuando esta enfermera, Olivia Sanz, decide comenzar a hacer intervenciones con los pacientes del hospital, con caballos, prestando sus caballos al hospital. Y algo que siempre venimos discutiendo con la licenciada Rosemary es, ok, ¿qué hacemos con todo el tema cuantitativo? ¿No? Porque eventualmente nosotros, y yo les puedo decir un montón de cosas en relación a la terminología, cómo mostramos datos científicos y cuantitativos de este tipo de trabajo. Y es algo que todavía está inconcluso. Y algo que ha dificultado mucho el avance científico de este tipo de intervención, que es importante que ustedes sepan que a pesar de que hay estudios, aún todavía nos falta un tramo para poder consolidarlo como una intervención científicamente comprobada. Y la mayor dificultad es que no existe un estudio con una muestra tan significativa que nos permita tener el aval, pero en algo que están fallando nuestros colegas científicos es que no partieron por tener una nomenclatura y una denominación clara. Entonces, cuando ustedes hablan de este tipo de intervención, escuchan un montón de términos y han partido diciendo que, ok, lo primero que vamos a hacer va a ser tener una nomenclatura clara y vamos a llamar las cosas como tienen que llamarse. Entonces le vamos a poner un nombre a cada cosa y a partir de ahí vamos a ir consolidando la investigación a futuro. Y es bueno que ustedes lo sepan. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de intervención, vamos a hablar de 3 grandes ramas, que yo se las voy a explicar. Muy breve, no vamos a entrar a profundidad en ninguna más que la hipoterapia, que es en la que ustedes sí pudieran tener una acción, que eso lo va a explicar en breves minutitos la licenciada Rosemary. Entonces está la hipoterapia, la monta terapéutica y la equitación adaptada. ¿Cómo definimos este tipo de trabajo? Es una actividad terapéutico-educativa, complementaria, porque tampoco reemplaza ningún tipo de intervención, pero sí la complementa, que apunta a la recuperación de la persona en una dimensión social, biológica y psíquica, y que por lo tanto requiere un abordaje transdisciplinario. Es decir, yo como psicóloga sola no puedo realizar una intervención si no están ustedes, si no hay un psicopedagogo, si no hay un terapeuta ocupacional y si no hay un entrenador de caballos. Porque ¿quién maneja eventualmente a su compañero de trabajo? Antes, esa palabrita que me gusta mucho, facilitador. El caballo es un facilitador en su proceso de rehabilitación, lo que quiere decir que está ahí para ayudarlos, no para hacer su trabajo, para ayudarlos. Breve, hipoterapia, indicada para personas con mayor compromiso físico. Por lo tanto, el caballo es controlado por el equipo terapéutico, es decir, ahí nuestros pacientes, jinete paciente, no maneja o no tiene ningún tipo de intervención sobre el caballo. La monta terapéutica, nos vamos a imaginar que estos métodos están uno encima del otro, ¿ok? Entonces comenzamos con la hipoterapia, subimos con la monta terapéutica que ya tiene otros fines, donde ya se incorpora otro tipo de profesionales. En el actuar ya puede entrar el psicólogo, el psicopedagogo, y la idea es que eventualmente el paciente pueda llegar a controlar poco a poco el caballo. ¿Quiénes se imaginan que pueden entrar en esa categoría? ¿Qué tipo de pacientes? ¿De qué tipo de pacientes estaríamos hablando? Que no es solo físico, que sino también ya apuntamos a otros objetivos. Parálisis, sí, la parálisis puede entrar aquí y eventualmente si tiene un grado de funcionalidad un poco mayor, también acá. ¿Algo más? Ahí, ¿quién? No escucho. La cuadriplegia, también, en hipoterapia principalmente, acá. Síndrome de Down.
Autismo. Que ustedes dicen, como fisioterapeuta, no, claro que sí. Y por último, la equitación adaptada, que quizás ahí entra lo que vos decías más. Una persona adulta que sí pueda hacerse cargo del caballo, que tenga toda la disposición para hacer esto a nivel deportivo, porque en realidad es a lo que apunta esta actividad, que no es solo terapéutica, sino que en algún momento se pueda convertir en una actividad que sea deportiva, recreativa, social. ¿Ustedes se imaginan lo que es tener un diagnóstico y que te digan, o no puedes caminar, no puedes hablar, o a la familia, a sus padres, ¿no? Su hijo va a tener estas dificultades? Esta es una actividad que les permite reinsertarse en la sociedad, tener un actuar diferente, poder incorporarse en otro tipo de actividades. Entonces, va mucho más allá de ser solo un recurso de rehabilitación. Y ahí, solo para resumir, entonces nos encontramos con los 3 planos de acción: físico, socioemocional, deportivo, qué hace cada método y quiénes actúan en cada uno. Y ustedes están acá. Para terminar, si no me equivoco, sí, que esta es la última, hay algo que yo quiero denotar mucho, que es la diferencia entre decir que uno hace una terapia y hacer una actividad recreativa. Si yo no soy profesional en ningún área de la salud y no tengo una formación en este tipo de intervenciones, nunca puedo decir que estoy haciendo terapia, porque no tengo el aval para poder hacerlo. Si ustedes de manera voluntaria quieren participar en este tipo de intervención, aún no se graduaron o bueno, porque a uno sencillamente le gusta y le llama la atención, sí podemos comenzar a decir que hacemos actividades asistidas con caballos. Es decir, no es necesaria la presencia obligatoria de un profesional para poder realizar diferentes actividades con los animales. Y entonces, ¿por qué caballos? Hablamos de 3 planos. En un plano de neurorehabilitación, que es lo que van a ver ustedes ahorita un poquito más a fondo. Un efecto clínico, que no es solo a condición de montar el caballo, sino también de estar alrededor de estos maravillosos animales. Y por último, interacción social y espiritual. ¿Quién ha estado con caballos alguna vez? Deberíamos haber traído uno, pero no pudimos, están un poco lejos. Pero para la próxima hacemos un taller allá, nos vamos para allá, así practican. ¿Quién más ha estado con caballos? Pocos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Bien. ¿También? ¿Les gusta? Es hermoso. Es hermoso, son animales muy nobles, pero que tienen particularidades que ustedes tienen que saber. Número 1, es un animal de presa. ¿Qué quiere decir que es un animal de presa? ¿Qué somos nosotros? Humano. Humano, ¿pero qué es el humano? Predador. Es un predador. Y el caballo es una presa. Entonces, ustedes saben lo intimidado que se siente el animal cuando nosotros estamos en su espacio. Todo el tiempo están pensando que los vamos a atacar. Todo el tiempo están vulnerables a que nosotros los ataquemos. Eso hace que nosotros, además de que ellos tengan que aprender a manejar su energía para no gastarla, que nosotros también tengamos que aprender a manejar nuestra energía para que el caballo esté tranquilo. Por eso dicen, ¿no ves? Muchos los animales huelen el miedo. No es que huelan el miedo, huele como nosotros transformamos nuestra corporalidad cuando nosotros estamos con miedo. Y 2, 1 es un animal de presa y 2 es un animal de manada, igual que el humano. Entonces tiene una jerarquía social que respeta cuando está con otros caballos. Está el líder, está la yegua, que suele ser la que busca el alimento, la que cuida la manada.
Por eso ellos entienden cuando nosotros interactuamos con ellos, porque a nivel cerebral tienen el mismo funcionamiento social que los humanos. ¿Podemos usar todos los caballos? ¿Podemos usar cualquier caballo? No, ahí veo un no, no, no. ¿Alguien que diga sí? Bien, sí, correcto, mientras esté entrenado, ¿qué más? ¿Se puede usar cualquier caballo? ¿Quién dijo sí? Se puede usar cualquier caballo siempre y cuando tenga la musculatura apropiada, que va muy en relación a lo que decía la compañera, que se consigue solo con un buen entrenamiento y que tenga un temperamento dócil. Es lo único que se requiere para poder hacer este tipo de terapia de manera ética y profesional. El caballo, el dorso del caballo no está preparado para recibir nuestro peso, por si acaso. La columna y los músculos de la zona dorsal del caballo no están preparadas de manera natural para que nosotros nos subamos. Entonces, al igual que ustedes hacen con sus pacientes, para poder prepararlos muscularmente para diferentes movimientos, nosotros también debemos hacer lo mismo con nuestro caballo. Y ahí es donde entra el entrenador de caballos. ¿Por qué es importante saber esto? ¿O por qué tiene que haber siempre alguien que conozca de la etología del animal y del entrenamiento del animal? Porque es lo que va a garantizar un trabajo ético, no solo para nosotros y el paciente, sino también por el mismo animal. Eventualmente uno los quiere tanto que los trata como compañeros y parte del equipo de trabajo, ¿no? Cada uno tiene una personalidad, cada uno tiene un movimiento en particular e intenta emparejarlos de la mejor manera o como nosotros creemos que es conveniente para cada paciente. ¿Preguntas hasta acá? ¿Las hacemos al final las preguntas? ¿Sí? Vamos. Muy bien, muchas gracias, Lice Belén. ¿Qué les pareció? Interesante este tema, ¿no? Porque una psicóloga y una fisioterapeuta tendrían que trabajar juntos en este tema. ¿Por qué cambiamos una colchoneta o una camilla por un caballo? ¿Qué hacemos los fisios con el caballo? Vamos a hablar del término que ya decía antes. Hipoterapia es el área en la cual nosotros como fisioterapeutas kinesiólogos nos desenvolvemos. Esto creo que va así. Muy bien, vamos a definir entonces esa palabra de manera rápida. Hipo significa caballo y terapia, tratado o estudio a través del caballo. Es la fisioterapia a caballo, con términos más resumidos. Bueno, un poquito de la historia, ¿no? Cuando empezaron estos a analizar de una manera más científica para basarse en eso, en evidencia científica que demostraba que el caballo podía ayudar de alguna manera en la rehabilitación neuromotora de los pacientes con alguna falencia, ¿no? Desde el sistema nervioso central. En 1953 este doctor empieza a realizar este tipo de terapias con un fin. El de comprobar de que el caballo puede ser un excelente coterapeuta en el camino de la neurorehabilitación de pacientes con algún aspecto físico comprometido. En 1970 entonces fue creada la Asociación de NARA, que ahora ha cambiado de nombre, ¿no? Quien valida este tipo de abordaje terapéutico como tal, ¿no? Y para ello empieza a introducir a personal de salud especializado, personal de salud que se base con pensamientos y lógicas basados en ese ámbito neuromotor. Y en 1971 se funda la Asociación Alemana para Montaterapéutica. No, en la actualidad esa es la FERDI, la asociación que se podría decir valida este tipo de terapias y también ahí es donde empiezan a notar que no solamente el caballo en sí hacía el trabajo,
necesitaba un kinesiólogo por el mismo conocimiento científico que éste adquiere para poderle dar un plus, se podría decir, a esta terapia. Y es así como esta valida que solamente los fisioterapeutas, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, psicomotricistas pueden realizar hipoterapia. Nosotros ahí sí, como decía la Alice Belén, realizamos terapias asistidas con caballos. ¿Que todos pueden hacer terapia? No, pero actividades asistidas sí. No necesitan un conocimiento científico, pero yo para poder tener un resultado real de lo que es una rehabilitación neuromotora en un compromiso topográfico de mi paciente, necesito tener lo que es el conocimiento científico, no solamente motor, sino neurológico también. Las técnicas que me ayuden a que yo como terapeuta, acompañado de las bondades de este caballo, me den un resultado positivo en el avance de neurorehabilitación de mi paciente. Bien, el caballo como coterapeuta, que es como decía la Alice Belén, ¿será que podemos trabajar con cualquier caballo? ¿Puedo yo coger un caballo del campo y traerlo y bueno, empiezo a hacer terapia con él? No. Nuestro coterapeuta también debe tener, al igual que nosotros, ciertas, se podría decir, ciertos puntos necesarios para que pueda servirnos. Debe ser un caballo entrenado, ¿no?, para poder hacer este tipo de terapias y poder ser manejable también y pueda tener la confianza en nosotros de que no le va a pasar nada. Recuerden que el caballo es un animal de presa y nosotros somos los predadores, ¿sí? Lo bonito de ese movimiento que este caballo hace es que le da una confianza al que está sobre él, muy similar a cuando la madre mece a su niño. Entonces él se siente seguro y el caballo empieza a percibir todo el lenguaje corporal que el paciente le va a transmitir. Él se da cuenta si estamos nerviosos, si tenemos un compromiso motor, si estamos emocionalmente inestables. El caballo es nuestro espejo. Por más emocional que se escuche, pero es algo muy real y basado científicamente, ¿no?, a través de los estudios de los años que han ido pasando. Entonces, ¿qué requisitos debe tener nuestro coterapeuta? Debe ser, para empezar, dócil. Para eso nosotros necesitamos pasar un periodo de desensibilización que hacemos. Para que el caballo pueda servirnos, pasamos un tiempo con él, empieza a conocernos, realizamos desde el piso un ejercicio muy bonito llamado pie a tierra, que él nos conozca todos los días, sepa nuestro carácter y sepa qué es lo que nosotros queremos hacer con él. Prácticamente convivimos con él para que él se sienta parte de la manada y nosotros seamos parte de la manada de él. Para empezar, dócil, porque además recuerden que todos aquellos que trabajamos y van a trabajar con niños utilizamos un sinfín de materiales didácticos. Vamos a utilizar sonajeras, vamos a utilizar pelotas, ligas, ¿no?, algo que nos ayude a estimular esa coordinación oculomanual del niño que va a estar arriba con nosotros. Debe ser maduro nuestro coterapeuta para poder mantener la paz y la calma a cualquier movimiento involuntario que pueda tener el niño. No, los aires de este caballo o los pasos que este caballo da deben ser lo más naturalmente posibles, no debe ser mecanizado. ¿Eso qué quiere decir? Hay muchos caballos en hipismo muy hermosos y grandes, pero estos caballos están mecanizados para realizar cierta actividad. El caballo terapéutico debe tener un aire y un paso y un trote más natural que permita el poder ser aprovechado todas estas bondades que de manera natural tiene durante nuestra actividad. ¿Cuáles son los principios terapéuticos que nos indican de manera científica que el caballo realmente va a dar un efecto positivo en nuestra neurorehabilitación? Uno de ellos es el calor corporal. El caballo tiene 2% grados más que nosotros. Ese calor, y ustedes la mayoría ya saben, que la termoterapia, uno de los principios terapéuticos de esta es el de vasodilatación y por ende relajación de la musculatura, ¿sí?, para que nosotros podamos manipular esa área. De la misma manera,
Al tener este grado de calor, le hace entrar en una calidez al paciente que permite que éste se relaje. El principio de los impulsos rítmicos, ese efecto acordeón que en un momento vamos a ver, cuando este empieza a moverse, le da una señal, un estímulo exteroceptivo al paciente para que éste viaje a través de la médula espinal al cerebro y le dé una respuesta positiva. Los movimientos tridimensionales, recuerden que nosotros para la ciencia somos los únicos seres que nos movemos en 3 dimensiones. De la misma manera, el caballo con sus aires puede hacer este tipo de movimientos, el cual nos ayudará de alguna manera que este cerebro lesionado pueda permitirse el reconocer una marcha natural pese a que los miembros inferiores estén comprometidos. Y ahí está, viendo un poquito de los triángulos, ¿no?, y las cadenas musculares comprometidas en un paciente y el movimiento del caballo, cómo este puede ayudarnos a realizar algo muy interesante que se ve en un concepto, Bobat, por ejemplo, el de hacer una activación de estas cadenas comprometidas, no un ascenso, un descenso, una retropulsión, una antepulsión, una anteversión, no de pelvis, un ascenso y descenso de columna, semejando de que éste puede caminar sin necesidad de utilizar miembros inferiores. Sí, vamos a ver un poquito este video para que analicen, especialmente aquellos que están llevando ergonomía. Vamos a ver un análisis postural de la marcha del caballo con el ser humano. ¿Pueden ponerle play? Quiero que analicen bien ese movimiento y lo que vamos a ver después. Las cadenas musculares que están siendo activadas a través de ese estímulo. Miren el movimiento de la columna sin necesidad de que éste camine. ¿Sí? Los brazos, los hombros, la espalda, la cadera. Ese vaivén que nosotros necesitamos en ese movimiento cadenciado en las fases de la marcha. ¿Sí? ¿Lo puede parar, por favor? De esa manera nosotros demostramos que eso. Este también, por favor. Ahora vamos a ver aquí las estructuras óseas que son comprometidas en el momento del movimiento. Primero por sector y luego en global. Y es así como vamos empezando a hacer el estímulo de un movimiento que no puede ser realizado de manera consciente, ¿sí? Esos pensamientos malos del cerebro, sáquenlos, por favor. El primer semestre. Miren el movimiento combinado. Esto es algo muy interesante cuando el paciente logra realizarlo. El cerebro asemeja que está caminando. El paciente pese a su compromiso en miembro inferior. Muy bien, entonces vamos a clasificar a esta hipoterapia en 3. Sí, la hipoterapia pasiva, que es lo que nos decía, ¿no?, la Alice Belén, donde actuamos nosotros. El paciente no se mueve, no hace un movimiento consciente, entonces somos nosotros la silla de montar y ellos se van a apoyar en nosotros. ¿Eso qué significa? Que nuestro coterapeuta debe tener la suficiente fuerza, porque desde un punto de vista biomecánico nosotros podemos tolerar solo el 10% de nuestro peso corporal. Entonces este caballo debe estar muscularmente en buen estado para poder tolerar no solamente al terapeuta, sino al niño también, y nosotros realizar el movimiento correcto en esta postura. Luego vemos la hipoterapia activa, en el cual ya el niño logra realizar un movimiento, no por completo de manera libre, pero sí puede realizar un movimiento más dirigido, ¿no?, una coordinación mucho más específica. Y la monta terapéutica, donde ya no va a necesitar a alguien detrás de él. El niño va a poder realizar el movimiento y sí, el coterapeuta y el acompañante, junto con el encargado de contener a nuestro equino, pueda realizar los movimientos de una manera más libre.
Entonces, ¿qué es la hipoterapia pasiva, no? La utilización del paso del caballo, donde les decía, ¿no? El paciente no requiere realizar ningún movimiento, nosotros lo realizamos por él. Aquí podemos utilizar todo lo que es el conocimiento en cuanto a estiramiento, elongaciones, posturas, reacciones de enderezamiento, reflejo, ¿sí? Luego estamos con la hipoterapia activa, donde consiste en ejercicios neuromusculares más dirigidos. Aquí nuestro paciente puede lograr realizar este tipo de movimientos. ¿Será que lo dejamos a nuestro paciente solo sobre el caballo? No. Como decía la licenciada Belén, esto es un equipo multidisciplinario. Para nosotros poder trabajar alrededor de este caballo y por qué este debe ser dócil, es porque necesitamos por lo menos 4 personas que trabajen en ese momento. El que maneja el caballo, el terapeuta que va a dirigir los ejercicios para que el niño pueda tener atención y los 2 acompañantes laterales que se llaman side walkers. Son estos los encargados de solamente vigilar el bienestar integral del físico del niño. El que acompaña al coterapeuta al caballo es el que contendrá por cualquier situación, porque recuerden que no deja de ser un animal. Y el kinesiólogo, quien dará las órdenes para que el niño pueda realizar el movimiento deseado en el momento. Y la monta terapéutica, donde ya los niños pueden realizar algo más que solamente un movimiento neurorehabilitatorio. Sí, acá ya podemos hacer trabajos, no solamente al paso, podemos hacer trabajos al trote y al galope. Muy bien. Los principios terapéuticos asociados a los que vamos a hacer, obviamente se basan en la neurorehabilitación que nosotros vamos a tener. Estudiamos a lo largo de 4 años para tener este tipo de principios. Necesitamos combinar al movimiento y bondades del caballo conceptos, métodos, técnicas y posturas. Para ello debemos saber qué significa un concepto, qué significa un método, qué son técnicas y qué tipo de posturas podemos realizar acá. Que eso en alguna otra ocasión vamos a poder profundizarlo más, ¿sí? Recuerden que la técnica es un conjunto de recursos y procedimientos de un arte que podemos hacer o una ciencia. Ejemplo, ¿qué ejemplo podemos hacer de una técnica que ustedes ya conozcan? ¿Alguna técnica que hayan visto en cualquier ámbito, deporte, no sé, alguna materia que lleven? Técnicas de masaje. ¿Cuál? Digital, amasamiento, ¿cierto? Muy bien, de la misma manera. Las técnicas son eso, la forma de obrar algo, de realizar. Método es un modo más ordenado y secuencial de obrar y de realizar o repetir una cosa. Realizo este movimiento de masaje varias veces, con una dirección, de acuerdo al músculo, ¿cierto? Bien, pero el concepto es más que un método y una técnica, es la combinación de ambos, basado en evidencia científica. Es un sistema filosófico de pensamientos con bases biológicas y fisiológicas bien fundamentadas, que nos ayudarán a llegar a una meta, ¿no? Abarca dentro de sí técnicas y métodos. Por ejemplo, Bobat, Morales, Boita, quienes al combinar esto con las bondades del caballo, obviamente quedarán muy buenos resultados. ¿Quiénes son la población beneficiada en este tipo de técnicas? Yo podría decir todos. Todos aquellos que puedan, que les guste tener un cierto acercamiento con este tipo de actividades. Pero las personas que atendemos nosotros como kinesiólogos son IMOC, antes PCI y ahora encefalopatía crónica no progresiva, síndromes, todo tipo de síndromes, discapacidad múltiple. Para ello, distrofias, post-ictus, sí, también, ACV, ¿por qué no? Alteraciones posturales, obviamente cada uno de estos cuadros clínicos deben tener una valoración clínica previa. No llega un paciente y me dice, tiene esto, ya, subámoslo al caballo. Necesito ver qué tal está por dentro siempre, para recién yo poder dar un hincapié, decir, él está apto para poder subir.
Contraindicaciones, esas son muy pocas, por cierto, ¿no? Que también con todo lo que está avanzando hoy en día, esto de las terapias asistidas con caballos y animales, vamos viendo que algunas contraindicaciones pueden ser no contraindicaciones, sino precauciones. Eso quiere decir que no vamos a descartar este tipo de pacientes que pueden beneficiarse de este tipo de terapias. La ciencia sigue avanzando y obviamente toda técnica que no es evidente, que no tiene una evidencia científica, perece y fallece. Sí, por esa razón debemos seguir retroalimentando e investigando. Bien, espero que les haya gustado esta charla y en algún otro momento pues haremos una técnica de práctica. Gracias.